Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saluda José Luis Roque frente a este micrófono y el día de hoy retomamos el tema de la CENTE, su origen y la lucha magisterial en México. Saludamos en esta tarde a nuestros invitados, al profesor Manuel Aguilar Mérida y al profesor Alfonso Mandujano Romero, que nos acompañan en el estudio y dándole continuidad a este elemento importante histórico. De verdad que nos da mucho gusto que hayan aceptado la invitación y hablaremos un poco con respecto al impacto social y comunitario que la CENTE ha impregnado en lo que corresponde a Chiapas y todo el sureste mexicano, que es donde se fortalece esta línea magisterial. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí estamos de nuevo visitándolos. Gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar la invitación a este importante tema, porque es histórico y abremos este preámbulo sobre todo en el hecho de participar en la historia de todo este movimiento que cientos de maestros, incuantificable porque no tenemos un número exacto hasta este momento, o en lo personal, han contribuido a la lucha, al cambio, a la búsqueda de la equidad, pero sobre todo, no solamente en el magisterio, sino también en el ámbito de lo social, en esa relación que se tiene con la comunidad, que se tiene con los padres de familia y sobre todo con esos aspectos sociales de injusticia que la CENTE retoma en sus movimientos. Profesor. Sí, justamente en la parte que comentábamos la anterior entrevista era del impacto social y comunitario que los maestros militantes de la CENTE han tenido. Y ahí destacábamos, por ejemplo, que en los 80s, al menos en la Sierra Madre de Chiapas, los maestros del municipio de Siltepec primero, después de Bejucal de Ocampo, fueron buscados y construyeron una vinculación con los campesinos en una toma de presidencia de ambos municipios, por corrupciones, por obras anunciadas, informadas y no registradas, y entonces participaron en ello. En ese tiempo el gobierno de Chiapas era Juan Sabines Gutiérrez. Entonces a partir de ahí decimos que ese es el impacto que ha tenido la CENTE en las comunidades, ¿no? Han sido buscados incluso en los últimos años, los últimos lustros, los maestros o simplemente coordinan alguna conformación de algún frente de lucha, han construido comités municipales y estatal de padre de familia para avanzar en las demandas de las comunidades de los padres de familia, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de que se luchó por la exención del pago de luz en las escuelas y se logró esa negociación, se logró que una gran parte de las escuelas, al menos de el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, estuvieran exentas de pago de luz eléctrica, ¿no? Al igual fue una lucha desde antes que los libros fueran gratuitos de secundarias, fue una lucha que se dio. Y aquí habría que reconocer, ¿no?, que también algunos partidos, como en este caso en su tiempo, fue el Partido de la Revolución Democrática, cuando una dirigencia optó por generar un recurso de lo que le llegaba para los libros de texto, ¿no? Pero es una demanda legítima de la CENTE, igual que los desayunos escolares, las becas para hijos de trabajadores, las becas en general para los alumnos de educación básica, ¿no? Entonces el vínculo que se tiene es el impacto social y comunitario. La CENTE actualmente rebasa los 46 años de existencia. Entonces trae una experiencia en torno a la movilización, a la lucha misma, ¿no? Y de eso también se ayuda
y se comparte, se socializa con otras organizaciones y con los mismos padres de familia, con los campesinos, ¿no? Fíjese que en lo que usted menciona, profesor, me llegan a la mente dos aspectos del pasado a la actualidad. El primero es que casi ya no se ven movimientos magisteriales fuertes como en su momento sucedió. Creo que pudiera haber un parteaguas. Yo recuerdo en la gobernatura del extinto Patrocinio González Garrido, que anunciaba públicamente que para hacer movimientos magisteriales o movimientos sociales había que tener permiso para controlar un poco esta situación, ¿no? En la actualidad ya no se dan este tipo de movimientos, por un lado. Por el otro, un sinnúmero de funcionarios, alcaldes, por ejemplo, no cumplen con su promesa en campaña, ¿no? Entonces, pudiera estarse perdiendo ese sentido social del nuevo magisterio, de las nuevas generaciones. Pudiéramos pensar que nadie ama a lo que no conoce. Bueno, en esta parte hay algo importante que decir, ¿no? Cuando hablamos de las nuevas generaciones de maestros, hemos hablado de cómo esas nuevas generaciones de maestros, desde que se anuncia la reforma a la ley del ISSSTE, que venía de la década de los 80 y se instala la que está hoy, que fue con el gobierno de Felipe Calderón, donde se pierde la jubilación solidaria, ¿no? Donde se impone la unidad de medida de actualización. Sí. Pues estamos hablando, ¿qué será? De 19 años. O sea, trabajadores de la educación y no de la educación, porque también hay otros sectores de trabajadores que tienen ISSSTE, perdieron ese derecho. Y salieron afectados. Entonces digamos que esas nuevas generaciones, decíamos ya, que muchos desconocen esa parte, ¿no? Desconocen que les arrebataron el futuro pensionario. Pero volcando la mirada al trabajo en las escuelas, al trabajo en los grupos, al trabajo con los padres de familia, pues sí, no podemos quedarnos detenidos, anclados en el tiempo, ¿no? Tenemos que admitir que ha habido algún desajuste por ahí, algún desequilibrio, porque ciertamente en los 80s, en los 90s, yo creo que todavía hasta el 2000, muchas comunidades miraban al maestro como el sabelotodo, ¿no? El maestro que tenía que orientar sobre salud, sobre justicia, sobre educación, y bueno, vaya hasta en temas religiosos, ¿no? Hasta en temas religiosos era llamado el maestro de alguna manera, ¿no? Entonces a lo mejor esa parte se ha perdido por varias razones, ¿no? El acceso, por ejemplo, a algunos municipios era muy difícil y por lo tanto también no era fácil estar saliendo cada semana. El maestro se internaba a Yajalón, a Tila, que es la Sierra Norte, o se internaba en Siltepec, en Porvenir, en La Grandeza, y no estaba pensando en salir a los 8 días. Hay quienes salían al mes. Yo recuerdo los tiempos, o me tocó ver todavía, ¿no? La carretera de Huixtla a Motocintla, que era terracería. Entonces, al estar evolucionando las vías de comunicación y otras cosas más, como la misma tecnología, pues sí hay un abandono de algunas prácticas que antes se hacían. Porque entonces hay comunidades donde los maestros viajan todos los días. Y ese acompañamiento y esa vinculación permanente con los padres de familia, pues ya no se tiene. Se ha como fracturado, ¿no? Esa parte habría que mencionarla no como un juicio, sino como una reflexión para recuperar esos espacios que en antaño sirvieron de mucho. Es decir, los maestros de Chiapas y de todo el país
construyeron trabajos conjuntos, solidaridad, respeto y confianza con las comunidades. Sí, eran O solidarios. sea, no imponías nada, ellos te llamaban, ellos te daban la pauta y tú respetabas, tú dabas solidaridad, ¿no? Cuán bonito eran dentro de las anécdotas de los profesores, de las profesoras, que la comunidad te agradecía, te cuidaba, te llevaba tu desayuno, tu comida, tu cena, ¿sí? Así Te es. procuraba, ¿no? Sí. Y eso permitía pues un reconocimiento al maestro rural, al maestro que entregaba su cuerpo, su vida, su esfuerzo, su trabajo cotidiano, ¿sí? Y que ahora en la actualidad pues hay que reconocer que pareciera que la posmodernidad ha reflejado sus garras en ese sentido, ha fracturado algunas cosas, porque mientras algunos maestros de antaño, de los 80, se quedaban hasta un mes, hoy quieren que estar nada más martes, miércoles, jueves y vámonos para atrás, ¿no? Lunes de camino y viernes de regreso. Entonces, pero ahí la comunidad también está reaccionando ante esa situación del desapego, del ya no acompañamiento del profesor en la comunidad donde todavía requieren de justicia, requieren de atención, requieren de retomar ese idealismo, ese ideal, mejor dicho, ¿no? No idealismo, sino ese ideal que jale en completo, porque la educación abarca más allá de ese compromiso simple que pudiera ser el desarrollo de un profesionista al compromiso social, educativo, porque jala la cultura, jala toda la experiencia del profesor que llega, enseña canto, enseña baile, enseña danza, enseña la cultura y la cultura misma y promueve lo de la comunidad en cada lugar en donde se encuentra, ¿no? Y pareciera que los movimientos magisteriales, me refiero a los movimientos de adscripción, eran más pausados como los de ahora. Pareciera que ya se politizó el asunto, ¿no? Pues los cambios existen. Tanto lo que se ha dado con los caminos, que ya hay más apertura para llegar a las comunidades, pues antes iban a caballo o caminando. Los cambios existen, ¿no? Estaban recordemos los caminos donde solo entraban a caballo o caminando, que cruzaban los arroyos, los ríos, y pareciera de novela, pero es la realidad que vivió el maestro. Ahora hay carretera por todos lados y ya entra la 4x4, aunque esté lodazal, entra la 4x4. Pero todavía hay comunidades en donde se transportan los maestros haciendo en camionetas, ¿no? Colectivas. Sí, Van todavía, en la góndola, ¿no? todavía ingresan compañeros a sus comunidades así en camionetas, En pues son góndola. las más alejadas, Sí. ¿no? Sí, porque hay que reconocer que no todos los maestros tienen vehículos, ¿no? Ah, Y tienen que transportarse como toda la población en camionetas, en la góndola, ¿no? y sí, toda esa parte ha cambiado porque también la tecnología ha influido bastante en las propias comunidades. Vas a alguna comunidad lejana y encuentras, ¿no?, que te venden la señal de X empresa y ya tienen su señal, ya tienen más información. Y sí, los compañeros docentes pues también tienen más facilidades para moverse. Entonces Claro. sí, todo ha venido cambiando y han un tanto, pudiéramos decir, desatendido un poco las necesidades de la comunidad en cuanto a la atención, orientación que se les daba antes. Esa vocación de acompañamiento, sobre todo, ¿no? Ándale. Es muy interesante porque incluso hubieron películas como Ni uno más, ni uno menos, ¿no? Con respecto a la labor del magisterio con relación a esa entrega con sus alumnos, ¿no? Que si faltaba Pedrito, faltaba María, iban a ver qué está pasando con ese niño que no llega, hablaban con los papás, aconsejaban a los padres cuando tenían problemas intrafamiliares, ¿no? Se volvía el consejero, el todólogo de alguna manera, por la necesidad misma, ¿no? Pero ahora pareciera que la tecnología,
las vías de comunicación, las redes también han impactado un poco. Pero vayamos hablando de la historia, por favor, maestro. Sí, me parece que la pudiéramos rematar en esta parte diciendo que la relación que el maestro ha construido con las comunidades, con los campesinos, con los padres de familia, con los trabajadores, con otros sectores en el caso del medio urbano, ha sido una relación de respeto, de trabajo, de solidaridad y de lucha conjunta. Ciertamente no podemos quedarnos atrapados o mirar las cosas de manera parcial, ¿no? Porque así como decimos que los medios de comunicación, las carreteras, la tecnología, pues cambió bastante de los 80s para acá. O sea, no se veía en los 80s celulares, ¿no? O laptop, ni era el fuerte internet. Tenías que comunicarte con teléfonos, con casetas telefónicas, con telegramas, ¿verdad? Sin embargo, hay otras cosas que también influyen en el comportamiento del magisterio. Una parte que es bueno decirlo es el tema de la inseguridad, no solo del magisterio, de todos los sectores, ¿no? Aunque es un tema añejo y no gusta mucho profundizar en esto porque es muy amplio, muy complejo además, pero pues viene desde los 80s. Para ponerle algún nombre y apellido desde el sexenio de José López Portillo, ¿no? Entonces, desde esos años, si no antes, está el tema de la inseguridad. Pero desde esos años hacia acá, ha ido creciendo velozmente, ¿no? De tal suerte que lo que hacía el maestro antes, de moverse con libertad, con confianza, a cualquier hora de la tarde y de la noche, ahora no lo hace. Pero también tiene que un poco medir su relación que está construyendo con las comunidades, con los padres de familia, por lo mismo, ¿no? Entonces este es un tema que es muy profundo, porque no solamente es Chiapas, es Michoacán, es Guerrero, es el norte de la República, es una buena parte del país, ¿no? Sin profundizar más en eso, solo resta decir que es un tema añejo, y que ha ido creciendo, pero que incide grandemente también en esto que estamos hablando, ¿no? Incide grandemente, ¿no? Aunado a eso, hay otras cosas más que también hay que señalar, ¿no? La demanda de los trabajadores, esas no han cambiado, o sea, el salario del maestro sigue siendo rezagado, ¿no? Pudiéramos decir que el maestro ha tenido algún costo en su actuar como movimiento, algún costo colectivo y un costo individual, ¿no? Los costos colectivos es que cuando el maestro ha luchado en reiteradas veces, lo han cesado, lo han suspendido por meses, por quincenas, lo han encarcelado, lo han herido. Los costos particulares es que en algunos movimientos han habido algunos accidentes, ¿no? Se accidentaron por ir a la marcha, entonces hay costos de vidas y se tienen registrado. Aparte de ello, la represión selectiva y masiva que ha habido, ¿no? Se registra en estos 46 años, sin temor a equivocarme, a más de 200 asesinatos entre maestros y padres de familia, como una represión del Estado hacia el movimiento, ¿no? Subrayar, por ejemplo, que en el tiempo del neoliberalismo en su apogeo, ¿verdad?, que pudiéramos decir que arrancó desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta antes de que llegara Andrés Manuel, el diálogo con la representación magisterial era nulo. Ni soñado se tenía tener alguna entrevista con los presidentes cuando se le forzaba en alguna acción que se hacía, pues para entregar algún documento, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Porque en estos 2 últimos sexenios ha habido diálogo, pero un diálogo sin solución,
es como que si no hubiera diálogo, es un diálogo de sordos y mudos, ¿no? Entonces esa es la parte que observamos y decimos. Hay planteamientos reiterativos que se han hecho desde hace más de 6 años, que ahí siguen estando, siguen apareciendo. ¿Pudiera de alguna manera implicar la interferencia de las relaciones internacionales en términos de mantener al magisterio, los acuerdos que se han existido históricamente para no dejarlos progresar, para mantener el sistema detenido? Porque nada más ha existido este elemento de falacia, pues, de mentiras, ¿no? Porque no se ha logrado más que el diálogo, pero es sordo. Sí, decimos que cuando nos referimos, para no etiquetarlos, cuando nos referimos a los gobiernos de sexenios atrás con los últimos, que una diferencia es el diálogo, pero si el diálogo aterriza en no resolver los planteamientos, ¿cuál sería la diferencia entre unos y otros, no? O sea, llegamos a la conclusión pues que están practicando lo mismo. Incluso hay reformas que son producto del neoliberalismo, pero que los gobiernos actuales no quieren moverle ni una coma, como es el caso de la reforma a la ley del ISSSTE. Entonces, ¿cómo te reivindicas gobierno antineoliberal si está respetando a punto y coma lo que dejaron los neoliberales, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Esa sería la pregunta, ¿no? Y en lo otro que se comenta, pues sí, yo creo que si hablamos de la relación de México con otros países y la cercanía con los norteamericanos, ¿va? Que decían por ahí que América es muy amplia, no solamente es Estados Unidos, es muy grande. De todas maneras, los vecinos que tenemos, pues tienen una forma, cómo ver las cosas en el mundo, ¿no? Y tienen un sistema de vida. Nosotros decimos que es el imperialismo yanqui, el imperialismo de los Estados Unidos, que precisamente tratan de someternos en todos los órdenes. Nos imponen lenguas, nos imponen costumbres, nos imponen música. Autoridades. Nos imponen autoridades, gobiernos, y bueno, y el magisterio a veces tiene esa posición de clarificar, ¿no? O sea, ¿por qué esta música? ¿Por qué estas costumbres, no? Si no son propias de nuestro país, región, ¿no? O de la región. Entonces, a veces por eso, pues se trata de mantener silenciado al magisterio, ¿no? Por eso, dicho sea de paso, creo que si observamos a otros sectores con el tema, por ejemplo, de la inseguridad, las movilizaciones grandes que hacían en el movimiento campesino, ya no las vemos ahora, ni a nivel local ni a nivel nacional. Y ahí juega un papel importante la CENTE, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, porque a pesar de todo sigue saliendo a las calles, sigue manifestándose. Ahorita está en puerta un paro de 3 días, 18, 19 y 20 de marzo, y es por las mismas demandas que no están resueltas, por el diálogo sin respuesta. Entonces un diálogo sin respuesta no puede hablarse de ninguna negociación. ¿Cuál negociación? Si los planteamientos que te dejé hace años siguen igual. Entonces, ¿por qué sigue saliendo? Porque la CENTE tiene una vida de 46 años y digamos que es uno de los movimientos de masas que sigue teniendo vigencia. Hacíamos mención hace un momento de eso, ¿no? Yo no veo el movimiento campesino salir fuertemente como lo hacía antes del año 2000, como lo hacía en la década de los 80, los 90, ¿no? Ni a nivel nacional ni estatal. Pero el magisterio sigue movilizándose. Luego sí, sigue siendo reconocido por organizaciones que se adhieren a esta lucha, ¿no? Y fortalecen al movimiento de la CENTE en estas circunstancias, ¿no? Así es. Maestro.
Sí, es una práctica, ¿no? De la coordinadora, igual el trabajar conjuntamente con otros sectores y la defensa de los derechos no solo de los trabajadores de la educación, sino que si hay alguna necesidad también de otro sector, pues se aborda. En muchas ocasiones han llegado en pleno movimiento magisterial a las asambleas a solicitar el apoyo para que les pongan atención las autoridades, porque desafortunadamente se ha necesitado de la movilización para que, como decimos, para que te hagan caso. Claro, es una manera de expresión y de presión también, ¿no? Ajá, y viene lo que se han trabajado cuestiones legales que tienen que ir acompañadas por lo político. Sí, pues tiene que ir acompañado de lo político, porque si no, no avanza. Claro. Y si ahorita, como se decía, no ha habido más que mínimos resultados. A pesar de todos estos años de lucha, ¿no? Así es. Por favor. Sí, quiero comentar lo siguiente, ¿no? Puede ser que desde la óptica de los padres de familia, de la sociedad en general, que desde fuera observa el accionar de los maestros, puede ser que para ellos la CENTE represente un movimiento netamente político. Desde la óptica de muchos maestros de la CENTE, es un movimiento político, pedagógico y social, el que sostiene la CENTE. ¿Por qué es político? Bueno, porque está inmerso en lo del sindicato, en la defensa de sus derechos, la defensa de sus conquistas, denuncia la pérdida de derechos que ha tenido, que le han arrebatado, como ya mencionamos otra vez lo de la ley del ISSSTE. Está en desacuerdo, ¿no? que las pensiones sean manejadas por la iniciativa privada, por las AFORES, quienes están manejando a nivel nacional un aproximado de 11,000 billones de pesos, ¿no? Pues está en desacuerdo. ¿Cómo van a enriquecerse con los recursos de los maestros? Destruyéndoles su pensión, ¿no? Entonces, es un movimiento político. Cuando asume la defensa de la elección transparente y democrática, cuando se opone a la imposición, movilizándose, rechazando la imposición de dirigentes, ¿no? Sin embargo, cuando están atentos a la formación pedagógica, también es un movimiento pedagógico, ¿no? Hay proyectos educativos, alternativos, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas de alguna manera, y entonces por eso decimos que también es un movimiento pedagógico. Y es un movimiento social porque no solamente plantean demandas del gremio, sino demandas de la sociedad. Claro, incluso Paulo Freire habla de la pedagogía de la liberación, ¿no? Lo retoma en sus textos. Así es. Eso es importante. Así es, y parte del movimiento pedagógico es precisamente apropiarse de esa información, de ese conocimiento. Y el sentido crítico. De la educación, el sentido crítico de la educación de Paulo Freire, de Celestín Freinet, de Vygotsky y de tantos más, ¿no? Que tienen una posición de avanzada, crítica, en torno al tema educativo, ¿no? Sí, por supuesto. Por favor, profesor, ¿qué cosas dentro de este trabajo de la CENTE en sus más de 42 años de vida ha formulado en el ámbito de la comunidad, de lo social y en el ámbito de su fortaleza como magisterio? Bueno, hay, digamos, que rescatar muchas cosas. Caímos a lo que hace rato decíamos, ¿no? La situación actual, que sería muy importante también comentarla, a lo mejor no ande de la misma forma que hace años, ¿no? Pero algo que se trabajó, que se formuló, que se echó a andar en
en las décadas primeras del movimiento es precisamente inmersarse con la comunidad, asumiendo sus demandas, caminando junto con ellos, acompañando a la gestoría en las distintas instancias de gobierno, incluso trabajando la alfabetización por las tardes contraturno, en la mañana el trabajo con los alumnos, en la tarde el trabajo con los padres de familia, y no solamente el tema de alfabetización, otros temas, ¿no? El maestro se involucra, eso creo sí lo sigue haciendo, se involucra con los eventos deportivos, se involucra con las festividades que marca el calendario, se involucra con muchas cosas al estar ayudando a la comunidad. Muchos maestros incluso en aquellos años lo hacían hasta trabajar, no solo alfabetizando, sino con primaria abierta, con secundaria abierta, apoyando a algunos padres de familia que concluyeran su educación primaria o su educación secundaria. Son de algunas cosas que se pueden rescatar, ¿no? La lucha magisterial lleva un sinnúmero de aristas, sin embargo, hablemos del costo personal, colectivo, que ha implicado para el magisterio pertenecer a esta perspectiva visionaria de la CENTE. Bueno, hace rato comentábamos y agregaría, ¿no?, que hay un costo no solamente físico, ¿no? Hay un costo físico cuando te expones, cuando viajas, cuando estás en un plantón, cuando estás en una acción a que te repriman y te quiten la vida, ¿no? O que te detengan, o que salgas herido, como ha pasado con muchos compañeros. No solamente tiene un costo económico cuando sabes que vas a una lucha y te pueden suspender tus salarios, como justamente hemos estado, suspendidos por meses, 3 meses, 8 meses, o cesados, ¿no? También tiene un costo económico cuando muchos compañeros dicen eso: es mejor estar en mi salón de 8 a 1 de la tarde que estar las 24 horas en una huelga, en un plantón, gastando hasta para ir a alquilar un baño. Y entonces pues sí te desgastas económicamente, aparte del abandono de los hijos, de la familia, porque es un abandono, ¿no? O sea, si el movimiento tarda 15 días, 1 mes, 2 meses, pues es el tiempo que a veces abandonas a la familia, o si te das el tiempo vas a dar la vuelta y regresas, pero no deja de ser un abandono a los hijos. Hablando de costos, independientemente de la economía, los costos de vida. Sí. Tendríamos un número aproximado de profesores que han quedado en el camino por la lucha social. El número aproximado, ya mencionaba, es de aproximadamente más de 200 compañeros entre maestros y padres de familia, porque han habido padres de familia que igual han perdido la vida en esto del movimiento. Estamos hablando de casi medio siglo del movimiento, ¿no? 46 años. Y han llevado una parte grande de estas pérdidas humanas. Los compañeros de la sección 22 de Oaxaca, 7 de Chiapas, sección 40 de Chiapas, sección 14 de Guerrero, sección 18 de Michoacán, compañeros de Puebla, compañeros de Veracruz, compañeros de la sección 15 de Hidalgo, por citar algunas, compañeros de la sección 19 de Morelos. Entonces han habido pérdidas innumerables de diferentes partes del país. Por eso decimos que una cifra aproximada, que dudo que sea menos, es de más de 200 compañeros entre maestros y padres de familia. Y hablamos un poco con respecto al diálogo del Estado, que se ha convertido en un interpaso del mutismo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ¿qué papel ha jugado el Estado en términos de la represión al magisterio, principalmente a la CENTE? Bueno, la represión que, creo que con esto diríamos todo, la represión que ha vivido el magisterio no ha venido de otro lado más que del Estado. Porque incluso aun cuando no se agreda físicamente,
no deja de ser represión cuando te niegan la atención de tus demandas, porque te obligan a luchar. Claro. Entonces no deja de ser esa una agresividad también, ¿no? La Cuando los condición gobiernos salarial. están para resolver las demandas de los trabajadores, ¿no? O sea, actualmente, por ahí leía yo, ¿no? O sea, el salario mensual de un maestro con el salario mensual de un soldado del ejército, de otros sectores, queda rebasado el salario del maestro. Entonces, llegamos a la conclusión que el Estado no está valorando en su justa dimensión el papel que tiene el maestro para con la sociedad. Es difícil. ¿Qué experiencia ha vivido, maestro, con respecto a esta represión salarial? Creo que sería... ¿Cuál es su punto de vista? Sí, en cuanto a la represión salarial, bueno, cuando luchábamos por el aumento, bueno, sacan lo del programa de carrera magisterial, ¿no? Para frenar un poco eso. Sin embargo, la lucha seguía, porque no todos se tuvo el acceso para tener un nivel de carrera magisterial o ir incrementando el nivel por las mismas mañas del Estado. Y sí, recuerdo en mi ingreso, mi primer salario y cómo fue, para cuánto me alcanzaba y cómo había que hacerlo pedacitos, ¿no? Para que alcanzara. Por supuesto. Pues porque tenía uno que viajar y estar fuera de la casa y sosteniendo familia, etcétera. Decía una señora el día de ayer que me tocó escucharla del dinero que le dan sus hijos. Decía yo tengo que ir pellizcando de poquito a poquito lo que me dan para que pueda alcanzar para todos los gastos, ¿no? Yo creo que en esa misma condición vivieron cientos de maestros, ¿no? Y en la actualidad todavía viven, más los jubilados ahora, en donde la justicia no les hizo atención, no les puso atención en años pasados, ahora menos, con este cambio de recurso, del sistema de recurso salarial, principalmente a los jubilados. Profesor, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la CENTE en Chiapas? Bueno, los desafíos de la CENTE creo que son varios y nos ubicamos ahí en la situación actual de la CENTE en Chiapas y a nivel nacional y sus perspectivas, ¿no? Uno de los desafíos es precisamente trabajar con las nuevas generaciones para que todo el proceso que ha vivido la CENTE de estos 46 años, los compañeros con menos antigüedad en el servicio lo conozcan. Lo que decimos es fundamental, es prioritario, darle educación política a los compañeros de las nuevas generaciones. No podemos a los maestros, a las maestras jóvenes, hablarles con nuestro lenguaje de hace 4 décadas, ¿no? Tenemos que actualizarlo. Tenemos que partir de las necesidades de los maestros. Y aunque parezca cuchillito de palo, vuelvo a insistir, ¿no? Una necesidad actual de los maestros es la pérdida de sus pensiones. Ya no hay pensiones para las nuevas generaciones. Entonces, si hablamos con ellos en espacios formativos de educación política de estos temas, ¿qué es la ley del ISSSTE? ¿Qué representa la ley del ISSSTE? ¿Cuándo nació la ley del ISSSTE que hoy tenemos? ¿Qué nos arrebataron? ¿Cómo estábamos antes? ¿Qué son las cuentas individuales? ¿Qué era la jubilación intergeneracional, colectiva, solidaria? ¿Cuál era el papel del Estado? ¿Cuál es hoy? Si antes estaba así, puesta en bandeja de plata en manos de las AFORES, de la inversión privada, tanto dinero para destruir el futuro pensionario de los maestros,
Yo creo que esos son algunos de los desafíos que tenemos con las nuevas generaciones. Pero hay otras más. Los compañeros deben de conocer la historia de la CENTE. La CENTE es una organización de masas, yo creo que de las más importantes en América Latina, por su connotación que tiene en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo. En lo cuantitativo estamos hablando de un sindicato nacional de los trabajadores de la educación que hoy por hoy cuenta con alrededor de 2,5 millones de afiliados, de los cuales la CENTE ha podido movilizar en 1989, cuando cae Carlos Jongitud Barrios como cacique del CENTE. Apenas la membresía era de 1,100,000 en el CENTE, y la CENTE, la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación, logró movilizar a más de 500,000 trabajadores. Es algo muy importante que los compañeros deben de saber. La CENTE se formó desde hace 46 años y tiene estatutos, tiene programa, tiene plataforma de lucha, tiene principios rectores, tiene lema, tiene emblema. El lema de la CENTE es: unidos y organizados venceremos. Y el emblema de la CENTE es un mapa de la República Mexicana con los rostros de los maestros Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas. Ambos se levantaron en armas en la década de los 70 en Guerrero. El rostro de Arturo Gámez García, que también participó en un levantamiento en Chihuahua en el asalto al cuartel Madera. El cuarto rostro es el del profesor Misael Núñez Acosta, que fue asesinado por el gobierno y los charros en el Estado de México, saliendo de una reunión de padres de familia. Entonces esa es la vinculación de los maestros, la que hablábamos hace rato. Todo eso tiene que conocerlo los compañeros de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué dicen los principios rectores? Maestro Alfonso, ¿puede estarse perdiendo de alguna manera esa transmisión de sensibilidad social en las escuelas normales? Se ha perdido. Se ha perdido porque, recordando cuando nos tocó estudiar, nuestros maestros igual nos inculcaban un poco de la conciencia, ¿no? De qué era lo que tenías que apoyar en las comunidades, qué tenías que hacer como alumno. Recordemos un ejemplo, cuando el transporte urbano subía el precio, los estudiantes, pues sí, hacíamos acciones, se tomaban los autobuses y bajaban el precio. Y el estudiante pagaba la mitad, sí, en esos tiempos, sí, su beca, hasta que ya se organizan los transportistas con el gobierno y pues hasta hubo balazos en la Normal del Estado y quema de el autobús de la Normal y de algunos carros, ¿no? Ahí desafortunadamente eso sucedió, pues entraron a punto de pistola ellos a sacar sus autobuses. Entonces sí, el estudiante tenía una formación y se daba también a hacer los círculos de estudios, los talleres políticos, y había una formación. Hasta ahorita creo que solo las escuelas rurales lo hacen. Las normales del Estado ya no tocan ese punto. Ya depende el maestro, ¿no? Y pues igual ahorita el docente, aparte de lo que cobra, pues ya anda vendiendo, no voy a mencionar nombres de las compañías, ya anda vendiendo productos, sí, buscando cómo completar su salario, cómo completar, para poder sobrevivir. Entonces sí, esa parte es necesaria, el hacer los talleres y que tengan la información. Y si en algún momento las escuelas normales lo pudieran aperturar, pues sería formidable. No vamos a crear más que conciencia,
para la defensa de los derechos, no solo como trabajadores, sino de la misma comunidad. Profesor Alfonso, ¿pudiera pensarse en un momento determinado que las escuelas normales se habían convertido en semilleros de lucha y que de alguna manera, políticamente y económicamente hablando, y como un producto del sistema, se haya limitado el acceso y la oportunidad para los interesados a estudiar en el magisterio? Porque, por ejemplo, hay normales que te reciben, yo recuerdo hace muchos años, 300, 400 alumnos y en la actualidad 20. Bueno, cuando nos tocó los grupos eran del A a F, con un número como 70 alumnos por grupo. Por grupo. Entre 60 y 70 alumnos por grupo. Era un semillero, como dices. Y había una gran demanda de maestros. Ya de años para acá, ya solo trabaja el Estado con incidencias, bajas, fallecimientos, en fin, ¿no? Más lo que son los fallecimientos, jubilaciones, y sobre eso trabaja, no hay incremento. Hay necesidad, sí, pero no hay incremento de personal. Entonces esa parte ha golpeado. Y algo que decías, la formación política, pues cuando desaparecen la normal nacional, la escuela normal nacional, superior nacional, ¿no? Cuando desaparecen la normal superior nacional, pues el Estado vio que la desaparecen porque ahí era el semillero nacional, el núcleo, sí, ahí se estaba conformando. ¿Y a qué Estado le conviene tener eso? Y aquí en el Estado, recordemos cuando estaba el ICACH, ¿quiénes integraban el ICACH? La secundaria del Estado, la normal del Estado, la escuela de enfermería, creo que la de trabajo social, y no sé qué otra escuela está que Educación física. Educación física. Educadoras. Educadoras. Cuando estaba el ICACH. ¿Y qué pasó? Igual. Todo lo convierten al Estado. ¿No? Ajá, lo destruyen, lo separan y divide y vencerás. Entonces, porque igual ahí separaba el ICACH y era una gran fuerza política estudiantil que pesaba en el Estado. Y recordando esos tiempos, ¿no? Igual, ¿cuántos caídos hubieron en cuanto a eso? Pero sí era un poder estudiantil que existía con el ICACH en ese tiempo. Profesor, de alguna manera, la gente todavía sigue teniendo fuerza, indudablemente, porque se ha manifestado, las gráficas en los diversos medios de comunicación lo expresan, no lo digo yo. Sin embargo, esto ha mostrado a la sociedad que las nuevas generaciones siguen participando, no al 100%, pero cómo se está renovando desde el interior de la CENTE la participación de las nuevas generaciones docentes, porque hay que reconocerlo, sí participan, hay que jalarlos. ¿Cómo están operando? ¿Cómo están pensando desde el corazón de la CENTE trabajar con las nuevas generaciones? Independientemente de invitarlos, sí hay suma. Bueno, creo que la respuesta tal vez no sería tanto en el sentido de lo que están haciendo, sino más bien lo que debieran de hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, en el marco y vale decirlo, ¿no? En el marco de la huelga del 2013 y la de 2016, que después de lo aleccionadora que fue la huelga, y por eso se le llamó de la primavera magisterial del 89, cuando Carlos Salinas de Gortari, creo que la huelga de 2013 y 2016 también tuvo un impacto enorme en la sociedad, un respaldo de la sociedad generalizado, pues. Hay eventos que pasaron bastante aleccionadores. Entonces, en el marco de esas últimas huelgas se instaló una radiodifusora en las instalaciones del sindicato,
Bueno, eso sirve, tener una radiodifusora como movimiento sirve para informarles a los compañeros, para generar conciencia, ¿no? Pero decíamos también sirve las escuelas de formación política para las bases. También sirve tener un medio de comunicación periódicamente distribuido para informar de todos los acontecimientos que hay, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se pueden estar haciendo, las mismas asambleas masivas regionales, cuando se tiene bien establecidos los objetivos. ¿Con qué objetivo voy a convocar y a desarrollar una asamblea masiva regional? La ronda de asambleas en las delegaciones sindicales. El mantener la relación dirigencia-base es muy importante. Cuando esa relación está distante, peor aún cuando está rota, pues el asunto no camina como quisiéramos, ¿no? El poder de los sindicatos democráticos reside en las bases. Entonces la decisión debe de venir de las bases en todo lo que se haga. Eso es lo que debiera estarse haciendo, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, eso se hace. Entonces sí tenemos que revisar autocríticamente qué hemos dejado de hacer y qué es lo que hay que hacer. Y a mi juicio que una tarea que no se debe de dejar de practicar es la educación política a las bases, la educación pedagógica a las bases, la formación pedagógica y política, pero también el poder de decisión que provenga de las bases. Las bases informadas siempre son las que deben de decidir cualquier acontecimiento, sobre todo de los más trascendentales, ¿no? Entonces, finalmente, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y la misma sección 7 en Chiapas, como uno de los contingentes fundadores de la coordinadora, ha enfrentado con el arma de la lucha pacífica, porque sus luchas son pacíficas, durante más de 46 años, ha enfrentado a 9 presidentes de la República, desde José López Portillo hasta la actual presidenta de la República. Ha enfrentado a 20 secretarios de educación en el país y a 13 gobernadores de la entidad, desde Juan Sabines Gutiérrez hasta el actual gobernador. Y la CENTE sigue de pie. Mucho, yo diría yo que la mayoría o casi todos pues han intentado detenerla, han intentado dividirla, han intentado extinguirla. Sin embargo, ya casi rumbo a los 50 años, la CENTE sigue vigente, sigue viva y con mucho futuro para seguir luchando. Profesor, una pregunta también, que eso me lleva a pensar con lo que se ha venido platicando en los anteriores programas y en este. ¿Cuál considera usted que existen hoy tensiones entre la continuidad histórica y la necesidad de transformar de manera interna a la CENTE? Bueno, la parte de la continuidad histórica, pudiera yo entenderla así, ¿no? Para mí la historia tiene sentido cuando la revisamos concienzudamente, a fondo, y cuando retomamos de ella, cuando sistematizamos esa historia y decimos, esto me sirve para hoy y esto pues ya no, tengo que actualizarlo. Entonces a mí me parece que por eso decía hace un momento, ¿no? La educación política, conocer la historia de la CENTE es importante, porque entonces las cosas que han servido, como lo que comentábamos hace rato, de la vinculación o el impacto de los maestros de la CENTE con las comunidades, pues esas cosas hay que retomarlas. El estar presente con cada necesidad que tenga el padre de familia, el campesino, o el sector que sea en el medio urbano, es fundamental. El tener una vinculación permanente con todos los sectores explotados del país es fundamental.
el echar a andar escuelas de formación política como se hacía en la década de los 80 es fundamental. Es decir, esas cosas lo establece la CENTE en sus documentos básicos y sigue siendo vigente. Entonces, ahí sería retomar lo histórico y a la vez transformar algunas cosas que ya no son vigentes hoy y que a lo mejor nos llevaría no a un cambio de nombre, sino a un congreso refundacional de la CENTE. Porque hay acontecimientos actuales que están pasando, como la reciente agresión de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de Irán, que son análisis que se tienen que situar en el momento actual de la lucha de la CENTE, o el genocidio que se ha hecho en Palestina, ¿no? En Gaza, como el tema económico con los aranceles y el sometimiento, ¿no? de los Estados Unidos hacia el mundo. Entonces son cosas que deben de traerse a una mesa de discusión en un congreso, le llamo yo refundacional de la CENTE, para decir, bueno, estas cosas me sirven, estas ya no. Porque la coyuntura actual que tenemos que revisar, pues ya hay otros elementos en el contexto internacional, pero también en el contexto nacional. Ya no es la misma, ya no es el mismo contexto, a lo mejor ni económico, ni político, ni social, ni militar, en el contexto nacional e internacional, que lo que ocurría en los 80s. Hay cosas que siguen siendo las mismas, a lo mejor ya las mencionamos, ¿no? Por supuesto. Pero hay otras que no. Desde su condición de base, como integrante de la CENTE, ¿cuál sería su expectativa, su perspectiva con relación al nuevo liderazgo de la CENTE? ¿Qué le diría a usted como un miembro más de la base de este importante organismo magisterial? El poder de decisión debe emerger, debe surgir de las bases informadas. Es una tarea permanente desarrollar la formación política en las bases y la formación pedagógica. Es fundamental para la CENTE mantener la vinculación permanente con los padres de familia y con otros sectores explotados de la sociedad. El movimiento que se dibuja para este 2026, no hablo solo del paro de 72 horas de los días 18, 19 y 20 de marzo, sino hablo de la huelga nacional. No es suficiente hacerla solamente con el magisterio, sino que necesitamos del acompañamiento de otros sectores de trabajadores, cotizantes del ISSSTE, que también les han destruido su futuro pensionario. Es una tarea apremiante y ya estamos a lo mejor un poco fuera de tiempo, pero lo señalo, el generar un verdadero brigadeo nacional donde participen los contingentes más comprometidos o más consolidados de la CENTE. Y hablo de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, a lo mejor de la sección 9, de la sección 34 de Zacatecas. Me parece que son ellos los que debieran estar haciendo un brigadeo general nacional, tanto local aquí en el estado, en todas las regiones, que son 23 regiones, como está distribuida la sección 7 en Chiapas, como en todas las entidades. Porque si no se piensa, si no se genera un movimiento de esos alcances, no solo del magisterio, sino de todos los trabajadores cotizantes del ISSSTE, no se va a lograr así abrogar la ley del ISSSTE neoliberal, que data del año de 2007 del PRIAM, que destruyó el futuro pensionario y que es un producto, un mal producto que nos dejaron precisamente de la etapa más recalcitrante del neoliberalismo. ¿Cuál considera usted que es el legado histórico más importante que la CENTE ha dejado para el magisterio mexicano?
El legado más importante que la CENTE ha dejado para el magisterio mexicano es su existencia misma. La creación, la fundación y la vida que aún mantiene la CENTE es un gran legado. Están llamados a conocerla, a revisar su historia, a sistematizarla y a retomar lo que sigue siendo vigente y a mejorarla, a superarla. El legado creo que es también la vinculación en la práctica que ha tenido la CENTE con otros movimientos sociales. Véase las huelgas de 2013-2016, véase la presencia de la solidaridad en esos años de la que se rodeó la CENTE con padres de familia, con los pueblos creyentes de Simojovel, con los carnavales de Chiapa de Corzo, de Ocosocuautla, con la solidaridad internacional, con la solidaridad nacional, con la solidaridad incluso del EZLN, con las toneladas de tostadas que le llevaron al plantón, a la huelga que se mantenía en el 13 y el 16. Estoy hablando de esas huelgas, entonces, con la diversidad y la multitud de formas de lucha que se desplegaron en esos años. Creo que esos son legados importantes que no hay que borrar. Claro, por supuesto. Una pregunta para los dos. Empezamos con el maestro Alfonso. La misma pregunta sería para ambos. Desde su experiencia personal, ¿qué futuro vislumbra o ven ustedes para la CENTE en el contexto actual, social, educativo de ese tiempo? Antes me gustaría abordar Adelante. otro punto, ¿no? Que comentabas con el profesor, con el compa. Y creo que va relacionado, ¿no? El magisterio de la CENTE debe de retomar lo de antes, un poco de lo de antes, antes que existiera el avance de la tecnología, ¿no? Acercarse, aparte de los padres de familia, acercarse a los mercados, a las tiendas, a darle información directa, no utilizando mensajes de WhatsApp o el Face u otro medio electrónico. Acercarse al pueblo, a darles la información, porque no son las mismas condiciones de cuando gobernaba el PRIAN. Es otro gobierno, hay que reconocerlo, que ha mantenido en una pausa. No han habido suficientes logros. Las demandas principales no se ha movido nada. Lo poco que se ha logrado es lo estatal. Entonces sí hay que acercarse a esos sectores, a darle información, porque ahorita igual, por la misma simpatía que hay con el actual gobierno, pues inmediatamente algunos padres de familia o gente de la sociedad empiezan a denostar el movimiento. Pero hay que acercarse, hay que ser directo, no nada más ocupar lo electrónico, esa parte. Lo otro que preguntas en cuanto a lo educativo, pienso que la CENTE tiene un proyecto de educación alternativa y tiene que fortalecerlo. Tiene que hacerse más cosas para trabajar ese aspecto con los padres de familia, retomar todo lo bueno que exista en los planes y programas y conjuntarlo con lo que se ha trabajado como coordinadora. Profesor. Sí, creo que el futuro que se vislumbra de mi parte sería el ver a una coordinadora que convoque a un congreso refundacional de la misma para reconstruirla, volver a sus orígenes, para encontrar mediante un ejercicio de sistematización, decíamos ya, lo que sea útil para la etapa de lucha que se está viviendo ahora,
La CENTE seguramente está ante el desafío de reencontrarse, renovarse y actualizar sus documentos básicos en concordancia a lo que acontece en el presente siglo, en la democratización del sindicato. Ese futuro que al menos vislumbro de un Congreso refundacional implica revisar profundamente en el mismo los avances que se ha tenido, una especie de balance, cómo hemos avanzado en el objetivo estratégico de democratizar el sindicato. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos bien en esta ruta o qué hay que hacer para mejorarlo? Pasar al objetivo de la democratización de la educación. ¿Qué tanto hemos construido en la democratización de la educación? ¿Hasta dónde hemos roto el esquema contestatario de no quiero este proyecto educativo, pero estoy proponiendo este otro? Es decir, generar propuestas. Hoy estamos diciendo que el UCICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de los maestros, tiene un montón de deficiencias y agresiones hacia el maestro, ¿no? Que no se entendió que el artículo 3 es una cosa y tiene una función, y el artículo 123 tiene otra, que es el que habla del trabajo. Entonces, revisar todo eso a fondo significa, en el caso de la unidad del sistema de carrera de maestros y maestros, generar una propuesta, construir una propuesta y llegar a la mesa con la Presidenta de la República y decir, esta es nuestra propuesta de UCICAM, que como CENTE hemos construido, con personal profesional, con pedagogos, con abogados, y aquí le dejamos el engargolado, la revista o el libro o lo que sea para su revisión. Esta es nuestra propuesta. Creo que esa es la CENTE que me vislumbro en ese Congreso refundacional. Y por último, revisar también y pasar a revista ahora sí el balance de la democratización de la sociedad. Es decir, ¿qué papel hemos estado jugando en la democratización de la sociedad? Ahí la CENTE tiene muy claro que trae autonomía e independencia de los partidos políticos y del gobierno. Entonces tiene que revisar profundamente cómo avanzar en la democratización de la sociedad. No podemos dejar que pasen otros 46 años y sigamos en lo mismo. O sea, tenemos que ver qué tanto hemos avanzado en esos 3 objetivos de democratización del sindicato, que sería el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de democratización de la educación y democratización del país o de la sociedad. Esa es la CENTE el futuro que vislumbro, donde le demos la importancia que tienen las inquietudes y las necesidades de las generaciones jóvenes. Dejar de usar el lenguaje de los abuelos para hablar con los nietos, hablar con el lenguaje de ellos, ¿no? Bajarnos al lenguaje de ellos para decir, bueno, esto necesita. Yo creo que el avance tecnológico nos invita y nos llama a reencontrarnos, a renovarnos, a actualizarnos, a estar ahí en la competencia, ¿no? A tener un pensamiento crítico. A tener un pensamiento crítico, efectivamente. Estamos platicando con nuestros invitados el día de hoy, el profesor Manuel Aguilar Mérida y el profesor Alfonso Mandujano Romero, que venimos platicando sobre el tema la CENTE, su origen y la lucha magisterial en México. Profesor Alfonso, ¿algo más que desea usted agregar en esta tarde? Lo que usted desee. Bueno, pues como se dice en la coordinadora, ¿no? La lucha sigue. Y éramos de los que siempre andábamos con las consignas, que igual se retomen esas consignas porque pues ya como que están muy calladas ya nuestras marchas. Hay que retomar las consignas, hay que retomar los talleres, hay que platicar con la gente, hay que ver las necesidades de las comunidades, siempre van a existir.
por más programas que surjan, siempre van a existir necesidades en las comunidades, en las escuelas, y luchar por eso. La vida es una constante lucha y hay que seguirla, hay que enfrentarla y siempre vamos a ir hacia adelante y no desistir porque en un momento no haya respuestas. La lucha es constante y hay que seguir. Y la lucha sigue. Zapata vive y la lucha sigue. Excelente. Profesor Manuel Aguilar Mérida, ¿algo más que desea usted agregar en esta tarde? Pues lo que agregaría, así como para cerrar este tema, siempre he sostenido que un buen dirigente, hablando del sindicato, tiene que pasar primero por ser un buen dirigente sindical, tiene que pasar primero por ser un buen dirigente pedagógico en el aula y un buen dirigente social en la comunidad. O sea, si no estás inmerso en eso, no avanzas en la dirigencia sindical. Y agregar también que nos urge invertir la pirámide que hay hoy, tanto del Sindicato Nacional como de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, la pirámide hoy los más importantes son los de arriba. Y hasta abajo están los alumnos y los maestros, los padres de familia. Invertirla significa que pongamos hasta arriba la cabeza en la punta a los alumnos, los maestros, los padres de familia y abajo las autoridades. Eso creo que necesitamos hacer, como lo dijo el movimiento del zapatismo en el 94, ¿no? Eso es mandar obedeciendo, pero en los hechos, no en el discurso. Sería eso la democratización, ¿no? Bueno, pues agradecemos infinitamente que nos haya permitido acompañarle a usted en esta tarde. Gracias de verdad a nuestros invitados, al profesor Manuel Aguilar Mérida, al profesor Alfonso Mandujano Romero, que nos vienen y compartieron parte de la historia del pasado, del presente y del futuro con respecto a la CENTE, su origen y la lucha magisterial en México. Gracias a Eloísa Aguilar en controles técnicos, gracias Diego Martín Gámez Espinosa como coordinador de todo este proyecto, gracias a todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, gracias a usted que nos permite llegar cada jueves a su aparato receptor y a donde usted nos escucha. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Muchas gracias, hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con Unicach Radio.